Iniciamos una nueva serie de reportajes en nuestra sección de Incienso y Mar que va a estar dedicada a un estudio pormenorizado de la iconografía de la Virgen del Carmen en nuestra ciudad de Málaga. Y qué mejor que inaugurarla en la sede conventual de este convento de monjas carmelitas descalzas de San José, fundado en febrero del año 1585. Está con nosotros nuestro historiador de cabecera, Antonio Rafael Fernández Paradas. Muy buenas, Antonio. Alejandro, muy buenas tardes. Qué mejor manera que en esta Casa del Carmen para iniciar con nuestros espectadores este mes del Carmelo, en el que van a pasar tantísimas cosas en Málaga, en una ciudad que se va a reconvertir totalmente a la manera de lo que lo hace en Semana Santa, pero en este caso por medio de los mares. Aquí en este convento iniciamos esta serie de reportajes que tienen por objetivo, como bien ha dicho, un poco contar qué está pasando con el Carmelo. Tenemos que avisar que no las podemos contar todas, porque en Málaga, la costa malagueña está llena de imágenes devocionales de la Virgen del Carmen, pero sí que hemos intentado realizar una muestra que nos dé diferentes visiones de este mes del Carmelo tan complejo por una tierra tan marinera como la ciudad de Málaga. Antonio, ¿qué podríamos decir sobre el origen de esta orden, la importancia que tiene el Monte Carmelo? Claro, cuando empezamos a hablar del mes del Carmelo, valga la redundancia, ¿no? Tenemos que irnos a un origen mitológico totalmente para comprender, ¿no? De hecho, nosotros tendremos varios interruptos entre medio porque tendríamos que hablar incluso de la Málaga fenicia, cómo se cree que están relacionados con los cultos de la Virgen del Carmen relacionados con deidades fenicias, ¿no? Pero si nos partimos del origen bíblico, la Biblia nos dice que San Elías se vivía en el Monte Carmelo de manera de ermitaño, ¿no? Y la Orden del Carmelo, muchísimos años después, en torno al siglo XII, viene a recoger esta idea, viene a recoger la idea de los ermitaños y de que ellos son sucesores directos de San Elías. Esta idea será bastante importante a la hora de tenerla en cuenta porque ellos tuvieron conflicto con el resto de todas las órdenes, porque el resto de las órdenes le decía un poco, ya sois que no tenéis un origen en un profeta, ¿no? Hay muchísima literatura, de hecho, relacionada con este concepto, ¿no? Efectivamente, San Elías vive en el Monte Carmelo y además vive como ermitaño. Posteriormente, cuando lleguen los carmelitas, se recupera esa idea de vivir como ermitaños. Ojo, eso tendrá una base un poco limitada porque después se conformarán dentro de las órdenes mendicantes. Habrán pasado ya varios miles de años, ¿no? Esta idea del Monte Carmelo, conocido como un sitio hermoso que aparece mencionado en la Biblia en varios sitios, claro, será como el epicentro de la ideología carmelita, ¿no? Ese Monte Carmelo, cuando posteriormente se funde la orden o se retome el concepto de la fundación de la orden, pasarán varias cosas. Ya habría iglesia allí, habría varias imágenes, esto nosotros lo comentaremos posteriormente, que probablemente sean varias de las que están repartidas por Trapani o por Nápoles, pero claro, estaba en un sitio muy particular y se acerca la llegada del mundo islámico y la Orden del Carmelo tiene que marcharse del Monte Carmelo. Y a partir de ahí empezar un poco a extenderse por Europa. Uno de los primeros sitios a los que llegará será San Juan de Acre, pero después llegará a otros múltiples sitios. Tendrá un epicentro muy importante en el Reino Unido y de hecho del Reino Unido llegará a España, ¿no? Iremos interconectando poco a poco todas estas situaciones porque serán importantes para comprender incluso las propias reformas que se producen posteriormente. ¿Y qué podríamos decir, Antonio, sobre esta sede conventual en la que nos encontramos, en este claustro del convento de San José, de Madres Carmelitas Descalzas? Bueno, agradecer a las hermanas que nos hayan permitido no solo grabar, sino enseñarnos su casa, compartir el tiempo con ella, para que tengamos la oportunidad de hacerlo en el epicentro del Carmelo malagueño, pues aquí estamos, ¿no? Con lo cual eternamente agradecido a las hermanas que igual lo están escuchando por aquí entre estos muros, ¿no? Este convento en el que nos encontramos actualmente, Alejandro, en esencia, a nivel de arquitectura es del año 1878, pero la historia es muchísimo más antigua, ¿no? Porque bien han mencionado anteriormente, la Orden del Carmelo descalzo. Ojo que esa idea es importante. ¿Esa diferencia entre calzados y descalzos? Tiene que ver con la reforma que se hace en el siglo XVI, ¿no? Claro, el origen mitológico estaba con San Elías, que se considera como uno de los profetas de la orden. La orden se funda en torno al siglo XII aproximadamente y posteriormente comentaremos el personaje tan importante como San Miguel Stott, San Simón Stott, perdón, que es como el fundador, creador de la orden, la importancia que tuvo el patriarca de Jerusalén, Alberto, para darle regla también a la orden, pero claro, una orden que está funcionando bastantes siglos, hasta prácticamente el siglo XVI. En el siglo XVI llega ese personaje capital para entender la historia de España, que es Santa Teresa de Jesús. Con San Juan de la Cruz entienden que la Orden del Carmelo necesita una vuelta
al orden, como siempre suele pasar, un retorno a otras cosas, ¿no? Un retorno a una vida muchísimo más monástica, un retorno a una vida más espiritual. Querían poner un poco de manifiesto que la Orden del Carmelo se había desvirtuado de los fundadores inicial, ¿no? Y será en este momento, en la parte castellana, cuando se produzca la... No, realmente se habla de la reforma, pero no es una reforma, se crea una orden nueva con una ley nueva, es decir, con un sistema de gobierno diferente dentro de la rama del Carmelo. Ni siquiera se la puede considerar una rama del Carmelo diferente, ya que se hablan de órdenes totalmente diferentes, ¿no? En esa autoridad se busca trabajar las imágenes de una manera diferente, los conventos. Para nosotros será interesante cómo intentan diferenciarse iconográficamente de por ejemplo, las vírgenes del Carmen calzadas y descalzas. Eso será algo interesante. Una lleva niños y las otras no llevan. Se supone que aproximadamente es así, ¿no? En este contexto, claro, la cuestión de la descalcez se extiende por España. Seguían existiendo los conventos también de los calzados. De hecho, nosotros lo veremos, por ejemplo, en Antequera, será muy habitual que convivan las dos órdenes relacionadas con la Virgen del Carmen, ¿no? Volviendo al tema de este convento, Alejandro, tradicionalmente además se funda en una fecha muy temprana, tú lo has mencionado, en 1585, directamente por San Juan de la Cruz, que este es un dato importante, ¿no? No somos una fundación de Santa Teresa, pero sí de San Juan de la Cruz. Y es en este contexto cuando se crean este convento en el centro de Málaga. Aproximadamente estaba por el entorno de la Catedral de Santa María. Perviven allí varios siglos hasta cuando llegan las famosas desamortizaciones de Mendizábal, cuando se pierde el convento. Pero las monjas la orden consigue volver a comprar los terrenos. Es interesante, había caído en ruina y consiguen recuperar los terrenos. Lo que hacen es vender esos terrenos del centro histórico de Málaga y posteriormente compran terrenos, digamos, extramuros de la ciudad. No olvidemos que el barrio del Percher, el barrio de la Trinidad, era algo que quedaba bastante lejano en este contexto, ¿no? Y se levanta la iglesia en la que nos encontramos en la actualidad, que es una iglesia decimonónica, es una iglesia de orden gótico, que tenemos que entenderla, por ejemplo, como está pasando con la iglesia de San Pablo o la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Y es una iglesia bastante austera que posteriormente sufrirá todo lo que son los achaques del 31 y del 36, pero que en esencia por lo menos mantiene toda su arquitectura, ¿no? Es un complejo monacal en su totalidad, con claustros, patios, iglesia conventual, etcétera, donde actualmente reside aproximadamente una comunidad de unas 6 hermanas. Un convento que, como has dicho, fue construido en el año 1878 por Manuel Rivera Valentín, ¿no? Que después fue modificado en la década de los años 40 por Enrique Atencia, ¿no? Y que está dedicado a un santo también muy vinculado a la orden carmelitana, como es el patriarca Señor San José. Es muy habitual, Alejandro, que en los programas iconográficos relacionados con la Orden del Carmelo aparezca efectivamente Santa Ana, San Joaquín y San José. Suelen ser una de las triadas más demandadas por la Orden del Carmelo. Siempre la figura de San José, aquí sí que se le dio un sitio importante, igual que en otras órdenes está un poquito más denostado, a pesar de ser el padre adoptivo del Niño Jesús, a que tiene muchísima importancia, ¿no? Muchos conventos relacionados con la descalcez tienen por nombre... el titular es San José. Pasa, por ejemplo, en la Descalza de Antequera, cuyo convento también el titular es San José. Toma, hijo querido, este escapulario. Será como la divisa de mi confraternidad, y para ti y todos los carmelitas un signo especial de gracia. Quien quiera que muera portándolo, no sufrirá el fuego eterno. Es la muestra de la salvación, una salvaguardia en peligro, un compromiso de paz y de concordia. Con estas palabras de la Santísima Virgen a San Simón Stock el 16 de julio de 1251, se puede decir, Antonio, que comienza
la andadura de la orden carmelitana. Nada más y nada menos, Alejandro, con la Virgen María, hablándole directamente a San Simón Stott con sus propias palabras. Es decir, esto es un hecho histórico dentro de las órdenes religiosas, porque es la propia Virgen la que le da el instrumento que regirá la Orden del Carmelo prácticamente a lo largo de los 1500 años restantes. ¿Qué podríamos decir de la importancia que para la constitución de esta Orden del Carmelo pues tuvo la figura de San Elías y de San Simón Stock? Claro, nosotros tenemos que recordar ese origen mítico que fue tan criticado, era continuamente tan criticado por el resto de las órdenes religiosas, ¿no? El fenómeno de las órdenes religiosas prácticamente es medieval, es netamente medieval, pero los carmelitas decían que tenían un origen prácticamente divino, divinizado, ¿no? Recordemos que San Elías vivía en ese Monte Carmelo a la manera de un ermitaño, ¿no? Y esto será importante porque en torno a 1200, en el año 1200, un grupo de personas se instalan de nuevo en esa zona del Monte Carmelo. Recordar que estamos en plena Tierra Santa, con lo cual ya estarán los conflictos plenamente vigentes en este contexto. Será cuando ese grupo de personas empiecen a constituirse de nuevo inspirados en lo que hizo San Elías. Será en este momento cuando acuden al patriarca de Jerusalén, que se llamaba Alberto, y es quien le da las reglas. Esta regla será inicialmente una regla de ermitaños. Esta idea tenemos que retomarla porque cambiará posteriormente cuando se convierta en una orden mendicante, por respeto a la orden del Papa. Nosotros tenemos que tener en cuenta también, Alejandro, cómo ubicados en el sitio que estaban, pues era de esperar que los conflictos no tardasen en saltar. Estamos en paralelo a las cruzadas. Pues como estamos en las cruzadas, pues están todos los conflictos relacionados con la conquista o la reconquista de Jerusalén, ¿no? Con las idas y venidas que se van produciendo a lo largo de este momento, ¿no? Esta idea de 1251 supone el inicio de la mentalidad moderna de la Orden del Carmelo. ¿Qué pasa? Que en el contexto los carmelitas tuvieron que marcharse del Monte Carmelo y lo hacen prácticamente primero por las ciudades más cercanas como Acre, relacionada con la Orden de Malta y los templarios, y después llegan a otras partes de Europa, ¿no? Será Inocencio IV el que reconozca a la orden como mendicante, es decir, a la altura, por ejemplo, de los franciscanos o de los agustinos, ¿no? En todo este contexto empieza a desarrollarse la que será la propia iconografía de la Orden del Carmelo, cuya base será el escapulario. Vemos que es la importancia que tiene el Santo Escapulario, ¿no? Como instrumento de salvación, como dice la Virgen Santísima a San Simón Stock, el que porte el escapulario pues tiene como una garantía de ir al cielo, ¿no? Esa idea pervive hasta la actualidad en el imaginario, ¿no? Cuántas personas sostienen el escapulario de la Virgen del Carmen con la idea de esos poderes mágicos. Es equiparable y de hecho está reconocido igualmente que el Santo Rosario, ¿no? Tanto el escapulario como el Santo Rosario tienen esa idea que ayudan a conectarnos con la divinidad, ¿no? De hecho está muy relacionado también con ritos funerarios en la España o en la Andalucía profunda de personas que tienen que morir sosteniendo el escapulario, por ejemplo, para que la Virgen del Carmen, que ya lo establecen de estos textos originarios, se decía que el sábado siguiente después de la muerte del difunto, la Virgen del Carmen acudiría a aquellos que hayan sostenido el escapulario en su muerte para rescatarlo y que no pasasen por el purgatorio. Estamos aquí en esta iglesia del convento de San José de Madres Carmelitas Descalzas y nos encontramos justo en la capilla de San Elías, ¿no? Que, como hemos dicho, tiene una especial importancia en la configuración de esta orden carmelitana. El profeta se convierte en santo, está santificado totalmente, y la base será una base de controversia a lo largo de centurias, porque hemos mencionado anteriormente que el resto de las órdenes le dice, pero bueno, ¿cómo que tenéis un fundador de antes de la época de Cristo, poco menos, ¿no? Aquello era una situación compleja, pero realmente consiguieron los carmelitas que reconocerlo oficialmente y el papado se lo reconoció como su origen mítico, ¿no? Por eso se dice que la Orden del Carmelo es la orden más antigua dentro de la cristiandad. Claro, si es que fue antes del propio periodo de Cristo ya existía el precedente de la orden, ¿no? La figura de San Elías tenemos que entenderla dentro de la Orden del Carmelo con San José, con San Simón Stott y la Virgen del Carmen como los epicentros, ¿no? En todo esto, volviendo al tema que nos ocupa, ¿quién era San Simón Stott, ¿no? Como figura referente? Hemos comprobado también, como has dicho anteriormente, que la presencia de la Orden Carmelitana en España procede de las Islas Británicas. Es un fenómeno bastante interesante. Recordar que en España estamos en pleno periodo islámico, con lo cual habíamos tenido antes de la invasión musulmana, sí que existían órdenes religiosas, pero claro, en este periodo es un tanto más complejo.
claro, en la parte norte de España empiezan a llegar influencias, ¿no? Y efectivamente será desde la tierra del santo, no fundador, pero sí importante, que recibe el escapulario, Simón Stock, cuando se da la orden de enviar los primeros carmelitas para fundar casas en los reinos de España. El fenómeno empieza por la Corona de Aragón y de hecho se fundan allí los primeros conventos y posteriormente llegan a la Corona de Castilla, donde en Valladolid tienen las primeras sedes y desde allí irán bajando poco a poco hasta llegar, por ejemplo, a Sevilla. Todo esto habrá que enlazarlo. En todo el periodo, a medida que se le va comiendo terreno a los musulmanes, también van llegando carmelitas, que normalmente iban también con los franciscanos, por ejemplo, era de las órdenes que solían estar, y los dominicos, las que están un poco a la cabeza de lo que estaba pasando, ¿no? Claro, se fundan multitud de conventos carmelitas hasta que en el siglo XVI, Alejandro, se produce la reforma que nosotros hemos comentado anteriormente. Una reforma capitaneada por Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, que está impregnada del momento en que está viviendo la Iglesia Universal, que es la contrarreforma. Claro, y no olvidemos que además este convento, el original que estaba en el centro, estaba fundado y dirigido directamente por San Juan de la Cruz, con lo cual nos conecta con ese origen de la orden, de la reforma de la orden, que fue tan importante para entender la difusión del Carmelo en sus diversas ramas por España. Un rasgo típico también de la orden carmelita es su hábito, ¿no? Ese hábito marrón, ¿no? Y esa capa blanca que después veremos exportada en las imágenes de la Virgen que analizaremos en los siguientes capítulos. Claro, será desde el principio de la orden, cuando se le dan las primeras reglas, ya se codifica cómo tenía que ser el hábito que llevaba tanto la rama femenina como la masculina. Y en esencia, prácticamente has comentado ese hábito de color castaño, con un manto al hombro clarito, que además la Virgen lo veremos efectivamente que no llevan manto habitualmente cubriendo el cabello, son unas características de la Virgen del Carmen que normalmente suelen llevar el pelo suelto, el cabello suelto, y veremos la chola principal que se le añade también posteriormente a las imágenes, ¿no? No suelen llevar cíngulos, sino que suelen llevar una correa de obediencia. Esta idea es diferente también, ¿no? El hábito del Carmelo será muy importante porque es uno de los hitos configuradores de la iconografía de la propia Virgen del Carmen. ¿Qué podríamos decir sobre la figura de San Simón Stock desde el punto de vista devocional? Bueno, tenemos que decir que es un privilegiado, ¿no? Porque se le aparece la Virgen María Alejandro y le entrega el escapulario en 1251, aproximadamente se cree que fue o se ha configurado el 16 de julio, fiesta del Carmelo, con lo cual se convierte en una persona como muy importante, porque no eran tantos los que tenían la oportunidad de ver a la Virgen María directamente, ¿no? ¿Qué pasa con esta figura? Claro, como no fundador de la orden, pero sí como persona prioritaria, se le empieza a prestar muchísima atención dentro de la Orden del Carmelo, no en vano es la persona con la que la Virgen se pone en contacto, ¿no? Fue una persona bastante longeva, es lo primero que tenemos que tener en cuenta, con lo que vivió casi prácticamente 100 años, ¿no? Y se cree que murió en Burdeos cuando iba llegando a lo largo de la ciudad, ¿no? Por cierto, a título de curiosidad diremos que su cabeza se conserva actualmente desde 1951, en el que se supone que era su pueblo natal en el Reino Unido. No vamos a decir el nombre del pueblo porque es imposible de pronunciar, pero tenemos el dato, ¿no? Claro, como la Virgen se le presenta, es una persona totalmente prioritaria para el contexto de la época. No es de extrañar que se haga los trámites para que alcance los altares lo más pronto posible. De hecho, desde el siglo XV ya se le tiene devoción como santo, San Simón, esto como una de las figuras prioritarias, ¿no? A nosotros nos interesa también que fue una persona, un intelectual, ¿no? Recordar también que él fue el responsable del cambio de ser eremitas a ser mendicantes, pero también fue una persona, por ejemplo, que dotó a la orden de múltiples cantos que son famosos en la actualidad, por ejemplo, el Flor Cornelis o el Ave Stella Marítima, ¿no? Son cantos que han
pervivido a lo largo del tiempo en la actualidad, ¿no? Y quizá, Alejandro, esta idea, de nuevo volviendo al tema del escapulario, ya desde finales del siglo XV encontramos representaciones pictóricas, por ejemplo, de este hecho tan trascendental, donde la Virgen del Carmen escoge a la Orden del Carmelo y a San Simón Estos para presentarse. Una de las primeras obras que tenemos es de Tomás de Vigilia, que se conserva en Sicilia, y precisamente nos muestra esta escena que estamos un poco analizando, que será, desde el punto de vista iconográfico, uno de los grandes lemas de la Orden del Carmelo. Por supuesto, en todas las iglesias de la Orden del Carmelo encontraremos este motivo iconográfico, Alejandro. Y culminamos este estudio sobre la Orden Carmelitana, que nos va a servir como base para después ir explicando las iconografías de la Santísima Virgen que se encuentran en nuestra ciudad. Claro, desde el propio Monte Carmelo nosotros hemos tratado este recorrido histórico, Alejandro, porque es muy importante para conocer por qué pasan las cosas, cómo se expresa la orden desde el punto de vista iconográfico y cómo lo hacen las imágenes marianas, ¿no? Hemos trazado primero esas líneas iniciales de lo que pasaba con esos ermitaños, cómo tienen que huir por la llegada del Islam. Posteriormente hemos visto también cómo ese epicentro británico irradia hasta los reinos de España en sus diferentes pluralidades, cómo la orden se va reformando también, claro, y esa reforma cómo aportan diferentes divergencias iconográficas. Todo esto nos va a permitir que lo que vamos a hacer ahora un poco es explicar cuáles son los rasgos iconográficos de la Virgen del Carmen en su plenitud, y posteriormente lo que nosotros también nos dará pie es explicar ya, entender nuestras imágenes procesionales y no procesionales, que tenemos algunas también seleccionadas, de una manera mucho más amplia, teniendo ya esa base de conocimiento que son los, digamos, que hemos traído un poco del manual básico de conocimiento de la Orden del Carmelo. Un rasgo significativo de todas estas imágenes de iconografía carmelitana es que tanto la imagen de la Virgen como la del Niño portan el santo escapulario. Claro, como no, es el lema de la Orden, ya que la Virgen se le apareció, fueron unos privilegiados porque la Virgen se le apareció a la Orden del Carmelo y a San Simón. Esto será para la Orden del Carmelo algo prioritario, porque no hay tantas órdenes que puedan decir que directamente se le haya aparecido la Virgen María, ¿no? Y ellos serán uno de los afortunados y lo explotarán muchísimo a nivel iconográfico. Por supuesto, lo veremos en nuestras esculturas procesionales también, Alejandro. Pues seguiremos en esta serie de episodios que ya seguirán para la próxima jornada.